¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube. En este canal desarrollo diversos temas ligados con los estudios sociales, la psicología, la educación, la filosofía, entre otros temas. Hoy en este canal vamos a desarrollar la biografía de una mujer muy importante que es o que fue Matilde Hidalgo, una mujer muy importante para la historia del Ecuador, que ha marcado un hito en lo que fue especialmente la primera mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Matilde Hidalgo nació en Loja en el año de 1889 y falleció en el año de 1974. Por ello es que digo que la primera mitad del siglo XX marcó un hito, esta mujer tan importante para el Ecuador, médico, poeta y política ecuatoriana. Eh, Lojana, que vivió muchos años en Guayaquil, estudió en Cuenca y en Quito, es decir, que vivió en varias ciudades del Ecuador, buscando acceder a la educación de tipo secundario, de tipo superior, especialmente en algunas universidades. En algunas se le negó el acceso, pero se le dio facilidad para que en otra universidad acceda a sus estudios superiores en medicina. También fue vicepresidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidenta vitalicia de la Cruz Roja Ecuatoriana, me parece que es en Machala, y en 1924 accede a el voto, a pesar de que al inicio se le negó, después se le dio facilidades para que ejerza la primera mujer en votar en la década de los años 20 en el Ecuador. Entonces, también hay que entender que ya la constitución de inicios del siglo XX, entre 1906 y 1907, ya dio la facultad y la potestad para que cualquier ciudadano, cualquier persona en el Ecuador sea considerado ciudadano. Los derechos individuales, los derechos ciudadanos ya se establecieron sin discriminación o sin ver temas de sexo, de cultura o identidad étnica. La constitución y la revolución liberal de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ya permitió que muchas personas, mujeres, indígenas, campesinos, las clases socioeconómicas medias y bajas puedan ser considerados ciudadanos. Y en la década de los 20, con Matilde Hidalgo, se consolida la primera mujer en votar al Ecuador, en el Ecuador y en América Latina. Es decir, que los mismos hombres facilitaron que las mujeres y los indígenas tengan acceso al voto, tengan acceso a la educación. Por ejemplo, el rector Honorato Vázquez en Cuenca, le permitió esta persona, un hombre muy liberal, un hombre muy pensante, Honorato Vázquez le dio la facilidad para que ella pueda estudiar en la ciudad de Cuenca, en la Universidad eh, de la ciudad de Cuenca. Entonces vemos que muchos hombres facilitaron que las mujeres y los indígenas tengan acceso al voto, es decir, los mestizos ecuatorianos, los hombres ecuatorianos con gran sensibilidad social, política, ya estamos hablando de hace más de 100 años o alrededor de los 100 años, los hombres ya estaban sensibles ante los derechos de la mujer en el voto, en la educación, incluso en el empleo, porque Matilde Hidalgo accedió a también a trabajar en el hospital en Guayaquil. Es decir, que ya había una conciencia liberal, había una conciencia política de los derechos individuales sin discriminar por sexo, por edad, por etnia o autoidentificación étnica o cultural. Es decir, que ya hablamos de hace 100 años, de que ya había esta conciencia política,
de libertad, donde que respetaban a los individuos sin discriminaciones de ningún tipo. Entonces, la política ecuatoriana, ya desde hace 100 años, los hombres y mestizos ecuatorianos ya tenían esta altísima conciencia, siempre han tenido. Entonces, Matilde Hidalgo, gracias a muchos hombres y a su capacidad, a su hermano, a su familia de tradición liberal, con mucha conciencia, su padre, su hermano, le ayudaron para que ella de alguna manera pueda acceder al voto, antes a los estudios, después al trabajo. Es decir, que estamos hablando ya más de 100 años donde que las mujeres tienen estas oportunidades. Y pues también muchos hombres desde esa época sensibles ante los derechos de las mujeres, sensibles ante los derechos de los campesinos, de los indígenas. Ya son 100 años también donde que en la misma constitución y la revolución liberal permitió ejercer el derecho al divorcio, es decir, que ya tenemos más de 100 años del derecho y el acceso al divorcio, donde que si hay cualquier circunstancia o conflicto al interior de una familia o de una pareja, estos pueden acceder al divorcio. Entonces estamos hablando más ya de 100 años de libertad del pensamiento liberal en el Ecuador. Eh, entonces, hoy en día es importante que haya esta libertad, se siga respetando estas libertades, se siga mejorando también la psicología masculina y la psicología femenina, que promueva la libertad, la autonomía, el respeto a los derechos individuales, que es un tema fundamental más allá de cualquier tipo de discriminación por sexo, por cultura, por edad, por lugar de residencia o de nacimiento, etcétera. Entonces, es importante siempre promover la libertad. Creo que hoy en día el exceso de conservadurismo o el exceso de comunismo, socialismo, pueden ser los grandes enemigos de la libertad y del individualismo. Creo que las libertades y los derechos individuales están sobre cualquier tipo de derecho colectivista, socialista o conservador. Entonces hay que preservar el legado de Matilde Hidalgo, de su padre, de su hermano, de su familia, del rector Honorato Vázquez, entre otros personajes de la misma revolución liberal, de las luchas y los planteamientos de los liberales de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, por ello que yo les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube de paso, entre paréntesis, activen la campanita, donde que yo analizo mucho el pensamiento liberal, el pensamiento anarquista, el individualismo, que son aspectos básicos de la sociedad ecuatoriana, hispanohablante y mundial, respetar cada vez los derechos individuales, más allá de cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, edad, lugar de nacimiento, ciudad de nacimiento, etc. Entonces, eso es el legado de Matilde Hidalgo, más allá de que hayan otras interpretaciones de la vida de Matilde Hidalgo, otros análisis, otros planteamientos, otros análisis históricos. Creo que es importante rescatar a personajes como ella y también a pensadores, a intelectuales de nuestra historia, de nuestra cultura ecuatoriana. Creo que el legado liberal, incluso anarquista, individualista, creo que es muy necesario en el Ecuador de hoy en día y de los países hispanohablantes. Hay que rescatar a varios personajes de la historia, como el mismo Juan Montalvo, quizás como el mismo Fray Vicente Solano, como el mismo Eugenio Espejo, que han sido muy intelectuales, han sabido leer, escribir, publicar. Y yo tengo algunas biografías de varios historiadores, de varios pensadores de la cultura ecuatoriana que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Vayan a la descripción, ahí ustedes se van a encontrar con varios videos donde que analizo la psicología ecuatoriana, el pensamiento ecuatoriano, la genealogía ecuatoriana, la biografía de muchos personajes que han marcado nuestra historia. Por ejemplo, tengo algunos videos también sobre Dolores de Ventimilla de Galindo, que les dejo en la parte de acá abajo.
del mismo Vicente Solano, del mismo Eugenio Espejo, también de Juan de Velasco, de Pedro Vicente Maldonado, entre otros grandes personajes de nuestra historia como Ecuador y como Hispanoamérica. Con esto me estoy despidiendo. Otra vez suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita, vayan a la descripción de este video, ayúdenme a compartir esta información y pónganle un like o un comentario en la parte de abajo. Eso me va a permitir que estos videos sigan teniendo acogida, se difundan a otras personas, compartan este video, compartan estos análisis y estas reflexiones. Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.